una memoria muy clara que yo intento que sea parte de mi vida. Y es que un día salíamos de la casita de ella y había un árbol de guayaba. Olía a guayaba, súper rico. Y recuerdo que mi abuelita, no sé por qué, pero en la conversación me dice, mijita, algo que tienes que hacer tú por la vida es ir regando bondades. Y olía a guayaba. Y cada vez que yo huelo una guayaba o que veo un árbol de guayaba, le tengo clarísima a mi abuelita como dándome esa misión, como diciéndome, anda regando bondades. Y yo creo que los abuelos son un tesoro. Podcast XYZ. Quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio del podcast XYZ, este espacio donde nos conectamos entre generaciones. Y hoy con la nueva generación, con Cami, una chica preciosa que tiene muchos sueños y quiero invitarte a conocerla. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Gaby, estoy muy feliz de estar aquí y muy contenta de compartir contigo también. Qué lindo, Cami, tenerte. Y estábamos conversando hace un ratito, nos reíamos de algunas cosas de cuando yo era adolescente, que es algunos años atrás, y cuando tú eras adolescente, que es algo más reciente. Y yo te decía, Cami, te cuento que cuando yo tenía como unos 8 años y hasta la preadolescencia, a mí me encantaba un peinado que estaba de moda, que era un cerquillo. Entonces tú te hacías el cerquillo con un cepillo y secadora y te enredabas y ponías mucho spray de pelo y entonces te veías así toda súper peinadita y todas mis amigas teníamos ese cerquillo. Ni para la piscina queríamos que se nos dañe el cerquillo así hecho bolita aquí. Y yo recuerdo que era tan fanática de este cerquillo de acá adelante que mi mami me solía decir, hijita, por favor, ya deja de ponerte tanto spray que se te va a caer el pelo. Y te preguntaba, Cami, si en tu época había algo que estuviera así de moda que dices, esto yo hacía siempre. Sí, y yo justo comentaba que en mi época lo que nosotros hacíamos era comprar una funda de liguitas pequeñas y hacíamos unas pulseras. Y teníamos los brazos llenos de pulseras y nos intercambiábamos y así, yo no tengo este color, te doy esta y así. Era como algo tejido. Por Ajá, ustedes, era como las tejido ligas. pero con ligas. Ay, qué chévere. Sí. Cami, esas cosas que uno recuerda de cuando estaba en la escuela y en el colegio, que son diferentes, ¿no? En mi tiempo me acuerdo que hacíamos los curiosos. Ya. O páreme la mano. Eso de, los curiosos son como tú preguntas, por ejemplo, haces una lista de unas 10 preguntas y vas a tus compañeros y vas preguntando. Y algunos cuando había como romances, ahí decían, ¿te gusta alguien? Pon su nombre. Ahí se iba sacando la información. O páreme la mano, ¿has jugado? Sí, pero el piojito. Y ahí era si me quiere, no me quiere. Sí, también, que era un papel doblado que tenía varias colores, números, preguntas. Qué divertido, Cami. Y ahora estás en otra época de la vida, ya estás estudiando y estás estudiando medicina. Qué chévere. Cami, cuéntame por qué, de dónde nació esta pasión por la medicina. Bueno, yo desde muy chiquita siempre supe que quería estudiar medicina. Era porque yo veía que mis papás estaban en un entorno del hospital, porque ellos son médicos. Wow. Entonces yo les acompañaba al hospital y recuerdo mucho algo que siempre se me quedó grabado, era el olor del hospital, que a mí me gusta mucho el olor a hospital. ¿Ya? ¿A qué No sé. huele el hospital? No sé cómo explicar, es un olor como a limpio, no sé, me encanta el olor Ya. a hospital. Entonces, bueno, más que el olor es por los recuerdos que me trae, por ver a mi papá, cómo hacía sus guardias, lo mismo a mi mami. Entonces me gusta mucho. Desde Tienes ahí. buenas memorias de un hospital. Sí. Qué interesante eso, porque normalmente uno cuando recuerda un hospital lo recuerda a veces hasta a mí se me puede venir la idea de temor. Es recién que yo tengo una buena añoranza de hospital desde que soy mamá. Cuando sacamos a las nenas del hospital, ahí digo, paso por ese hospital y digo, ay, qué lindo. Ahí nacieron mis chiquitas. Pero antes de eso, normalmente era alguien se enfermó, aquí pasa algo malo. Pero tus memorias de un hospital son distintas. ¿Qué recuerdas que hacía tu papi en el hospital? Bueno, yo recuerdo, no es que tenga un recuerdo muy claro, porque incluso yo les decía a mis compañeros cuando me preguntaban en qué trabajaba mi papá, les decía, mi papi saca bebés. Pero era porque mi papi atendía partos. Entonces, yo tengo ese recuerdo, tengo el recuerdo también de verle a mi mamá viendo las enfermedades en un microscopio, entonces me gustaba mucho eso.
qué chévere. Y Ujú. Cami, yo he escuchado por ahí que uno de tus Ujú. abuelitos también es Sí, médico. sí, mi abuelito, bueno, ambos eran médicos, mi abuelito de parte de mamá y mi abuelito de parte de papá. Wow, 3 generaciones. Sí, exacto. ¿Ya? Y bueno, mi abuelito de parte de papá, él es oncólogo. Wow. Entonces, es muy bonito también, me gusta mucho. Y lo que me gusta un montón es que ellos saben un montón, no tienen que estar buscando en otras partes, ellos ya con todo lo que han estudiado y han leído, saben un montón. Eso me parece súper interesante. ¿Cómo piensas que es el aprendizaje hoy en contraste de cómo fue el aprendizaje tal vez para tus padres, para tus abuelitos? Ujú, justo eso siempre suelo comentar con mis papis y lo que ellos me suelen decir es que ahora para nosotros es mucho más fácil, porque ellos como en su tiempo tenían que ir a buscar en un libro, tenían que buscar el libro. Y para nosotros, en cambio, ahora es muy fácil solo buscar en el teléfono, encontramos el libro o solo un capítulo, el que necesitamos Y y ya. listo. Ujú. Imagínate cómo sería eso que te envíen a investigar algo y no encuentras el libro. O sea, Ajá. si alguien más ya lo Tenías que ir a alquiló, ¿qué buscar. hacían? ¿Te han Exacto. contado eso? Eh, ¿Cómo lo solucionaban? bueno, no me han contado tanto así de que no encontraban los libros, más bien tomos. Eran bastantes tomos, como que tomo uno, tomo dos, tomo tres. Entonces, tenían que ir a buscar varias información en varios libros. Ya. Ahora tenemos todo en un conjunto. Compilado en un solo Ujú, lugar. Y si es que ujú, estás en la casa 12 de la noche, encuentras y ya. exacto. Ujú. ¿Y cómo crees que eso ha afectado a tu generación, para bien o para mal? Bueno, yo creo que ahora en mi generación no somos tanto de buscar en libros, aunque deberíamos, porque ahí está la información completa. Pero ahora con esto de la inteligencia artificial, para nosotros es muy fácil buscar algo en concreto y ya tenemos la respuesta. ¿Y cómo sabes que eso es fiable? Porque en el Exactamente. caso de la medicina es algo tan Ujú, delicado. Luego te vas a enfrentar a la realidad de curar a un ser humano. Y si lo exactamente. que aprendiste era una fuente falsa, no sé, ¿cómo manejan eso? Por eso yo siento que no nos debemos confiar tanto en la tecnología, aunque es una gran herramienta para nosotros ahora. em, Nosotros tenemos que tener siempre presente que estamos frente a una persona y la vida de esa persona va a estar en nuestras manos. Entonces no nos podemos confiar en tal vez algún dato que nos da la inteligencia artificial, que puede que sí sea un poco fiable porque se basa en los libros, Sí. pero tendríamos que mejor buscar la información completa. ¿Sabes qué? Yo estoy pensando que, no sé, en el mundo de la comunicación Ujú, hay fuentes que son ujú. fiables. Entonces tú ves, por ejemplo, no sé, por decirte, si lo dijeron en HCJB, yo les creo Es porque real. sé que investigaron y tienen fuentes fiables, pero Ujú. si es que llega algo a mi teléfono que parece una noticia súper bien armada, aunque estéticamente se vea súper profesional, yo no necesariamente lo voy a creer, voy a buscar la fuente y si es que no es algo muy claro para mí, Ujú, conocido para mí, sinceramente no lo voy a creer. exactamente. Entonces, seguro ustedes en la medicina también seguramente tienen páginas específicas, maneras de ver que la fuente es fiable. Claro, nosotros tenemos artículos actualizados y páginas donde vemos estos artículos actualizados, ¿Ya? pero siento que se está dejando mucho eso de lado por la facilidad de encontrar todo de una, o sea, buscarlo y ya, que nos salga la información. Ah, Ujú, entiendo. O sea, una opción podría ser ir por la ruta más fácil, que tal vez ujú, es entrar a tu teléfono celular y, como tú dices, a través de la inteligencia artificial, hacer la ujú, pregunta, tienes la respuesta. Y exacto. el camino más largo es ir tal vez a artículos o a libros que tienen la información tal vez un poquito más escondida, Ujú, pero es información confiable. válida. Ujú, Ay, estoy aprendiendo ujú. tanto contigo, Cami. Gracias. Cami, yo Se te vio. quería preguntar sobre este robot que opera, Da Vinci. Ujú, exacto. Te cuento que yo vi un video, Ya. porque mi campo no es la medicina, pero Ujú, ujú. investigué porque iba a entrevistar a una futura doctora. Entonces investigué un poco y le vi a Da Vinci ahí, Sí. un robot con Ujú, unas como pincitas, tenazas, no sé, y estaba exacto. cosiendo una uva. Ajá. ¿Qué otro Sí. nivel? Cuéntame un poco más de Da Vinci. Bueno, Da Vinci tengo entendido que es un robot que va manejado por los humanos, Sí. pero tiene una perspectiva un poco más allá, como que puede ver como 3 veces más allá de lo que ve un humano. Ya, ese es el Da Vinci.
Entonces, lo que este hace es tal vez hacer un poco de suturas más precisas. Tengo entendido que está más en cirugía general, o sea, de abdomen y tal. Pero no creo que nos deberíamos confiar tanto en un robot, No, sino... no me dejaría, todavía no. Exacto. La uva está bien, pero yo Ujú. todavía no. Siento que eso no nos va a reemplazar tanto a los humanos. Ya, Ujú. ¿cómo ves el futuro de la medicina con esos avances tan impresionantes? Porque, claro, yo te digo de chiste, no me dejaría ahorita operar por un robot, porque sí me pareció impresionante con la destreza, se puede Ujú. decir destreza de un robot, pero está programado de tal manera que cose una uva con una Exacto. precisión milimétrica que dices triple wow. Ujú. ¿Cómo ves el futuro en ese sentido? Yo pienso que en un futuro sí van a haber un montón más de avances en medicina y más en tecnología, pero siento que, bueno, es que no sé si los vayan a crear ya con una capacidad tal vez de pensamiento de un humano, Mm. pero no sé si es que se nos pueda reemplazar a los humanos en varias capacidades tal vez. Ujú. Ujú. ¿Qué hace que un médico sea bueno, según tu concepto? Según lo que yo creo es que lo que hace a un médico bueno no solo el conocimiento excesivo que tiene, sino yo creería que tal vez es centrarse en la empatía y en ver también que estamos tratando con personas, no solo con una enfermedad. Porque la mayoría de veces, bueno, me ha contado también mi abuelita que se hace atender en el seguro, Ujú. que cuando ella va a que le atiendan, ni siquiera le regresan a ver, solo están anotando todo en la computadora. Entonces siento que hay algunos médicos que están tratando solo enfermedades y no se centran en tratar a una persona. Qué valioso lo que acabas de decir, Cami, porque sobre todo en personas de la tercera edad, Exacto. seguramente llegan condolencias, a veces son crónicas. Ujú. Es un dolor que no les pasa como personas tal vez más jóvenes que nos tomamos una pastillita, aunque sea Ujú. automedicada, y ya nos pasa, pero Ujú. a una persona que amanece con dolor Exacto. y se levanta con dolor y luego come con dolor y así Ujú. pasa su vida y que el médico no le regrese a ver a los ojos y Ujú. le trate como una enfermedad y no Ujú. como una persona. Eso me parece que es una forma de ver la medicina muy, muy trágica, muy dolorosa, muy Ujú. deshumanizada. Exacto. Y justo eso pensaba. Sí. Estaba pensando cuál es la diferencia entre los pacientes que son tal vez ya un poco más grandes, los adultos mayores y los jóvenes. Y lo que creo es que ahorita como que los jóvenes están un poco más enfocados en su cuidado personal, en la estética, como que hacen más dietas saludables. No sé si has visto eso. Sí. Y tal vez los pacientes adultos mayores están ya como que acostumbrados a incluir el dolor como parte de su envejecimiento. Ujú. Eso es lo que yo siento un poco, pero también siento que ahora como el hospital ahora está lleno de médicos tal vez que son un poco más jóvenes, deberíamos centrarnos un poco y entenderles un poco más. Yo tengo tanta esperanza en tu Ujú. nueva generación de médicos, en ustedes, porque yo creo que están viendo al ser humano y no Ujú. solo a la enfermedad. Y cuando tratas a una persona con esa dignidad, Ujú. como que llega una persona a consulta y podría ser tu mamá, podría ser tu Ujú. tío, podría ser tu hermano, y le Exacto. miras a los ojos y le escuchas y respetas lo que te dice, Ujú. seguramente ahí ya comienza a sanar, Ujú. solo por el hecho de permitirle Exacto. hablar. Y eso es una de las cosas que hace que también los pacientes se adhieran al tratamiento. O sea, darles la confianza y ese vínculo entre médico-paciente para que ellos entiendan que lo que nosotros queremos es que ellos también estén bien y no solo nos estamos enfocando tal vez en, ok, quiero que te cures de la enfermedad y ya. Ujú. Ujú. Cami, hablando de tu experiencia dentro del hospital, porque tú ya haces prácticas, todavía Ujú. no terminas la carrera, Exacto. pero ya estás haciendo prácticas y eso es genial. ¿Cómo ves tú, tal vez cuando pasa algo, no sé, una emergencia? Ujú. ¿Has visto alguna reacción distinta entre personas tal vez de la tercera edad, que diríamos ahorita baby boomers, o de Silent Generation, que serían aún mayores, Ujú. en comparación con alguien de la generación Z, que eres tú? Ujú. ¿Ves alguna diferencia en la forma de reacción? Bueno, más que diferencia, siento que los pacientes que son un poco más grandes Sí. no se dejan tratar tanto por nosotros, no dejan que nosotros como que practiquemos mucho con ellos.
Sí. Solo, obviamente, y se les entiende, están muy centrados en el especialista. Pero veo también que por parte de los pacientes jóvenes, ellos son un poco más frescos, por así decirlo. Sí dejan, por ejemplo, muchas veces para nosotros es difícil coger una vía, coger una venita. Sí. Pero ellos Y le pinchan, y le ajá, pinchan. y le pinchan, y le Dejan hasta pinchan. ya tienes el brazo morado. Ajá. Y los pacientes jóvenes sí se dejan un poco más, pero obviamente los pacientes adultos mayores se molestan muchas veces. Sí, y es Ujú, comprensible, ¿no? Porque claro. tal vez, como tú decías, hay todo un sistema que lo hace complejo. O sea, no es una experiencia muy agradable y aparte cuando ya llegas y pase algo así difícil, ¿no? Ajá. Pero es súper comprensible. En contraste, qué agradable que tal vez los millennials, que es la generación a la que yo pertenezco, o los más jóvenes digan, ok, puedes. En mi caso te puedo decir que ese tipo de cosas no me molestan mucho, Ujú, pero cuando ya hay algo, suponte a mí me tuvieron que hacer una operación ya. y realmente yo sí buscaba que sea Ah, alguien, claro. un especialista y en realidad tuve que buscar una mastóloga y luego la mastóloga me refirió Ujú, a un mastólogo que tenía especialidad en oncología ujú, y era una persona de mucha edad. ujú. Em, y cuando yo lo vi dije, este señor me da confianza. Él sabe. Sí, Ujú, igual me pasó con una operación en el ojo. Muchos ujú. médicos jóvenes me decían, no te podemos operar. Ya. Tenía un lunar que crecía en mi ojo así gigante, gigante, Ujú, en el lagrimal. Parecía en el lagrimal, no puedo decirte qué era exactamente, pero me ujú, decían, no, te vas a quedar lagrimeando el ojo, ujú, ujú. goteando tu ojo, así que no te podemos operar. Y eso seguía creciendo hasta que llegó un médico más grande que Ujú. tendría, no te exagero, cerca de 80 años. Y Ya. me dijo, Gaby, eso es operable, yo te puedo operar. Y me dio Ujú. confianza, me operó y como consta en la gráfica, puedo ver. Así que qué chévere, Cami, que puedas vivir como ese proceso de ir creciendo, de no rendirte, de tal vez a ratos, no sé, sentir que tienes que retroceder un poco porque alguien te mira demasiado joven. Ujú. Pero luego, yo creo que van a decir, esa doctora joven, guapa, es Ujú. buenísima. Y cuando ya seas más grande vas a tener autoridad sobre los médicos más jovencitos y Ujú. vas a abrir camino a ellos, me parece. Exacto. Y eso es lo que me gusta porque justo nuestros profesores ya son viejitos, son grandes. Y me encanta que son ellos los que nos están formando a nosotros. Entonces, en parte no es como que se va a perder esa esencia, porque ellos nos están compartiendo sus cosas y estamos aprendiendo de ellos para tratar igual en el hospital de la misma manera. Cami, eso que acabas de decir me parece como el corazón de este podcast, Ujú, porque tú estás valorando a una generación más grande, ujú, estás escuchándoles, estás diciendo, quiero saber lo que ustedes saben. ujú, Yo he notado que algunas veces pasa que simplemente ven a personas más grandes y dicen, no, es que vive en otro tiempo, en otro mundo, no sabe lo que está ujú, pasando ujú. ahorita, pero tú estás siendo sabia para escuchar y es justamente esto que a veces le atribuyen a Isaac Newton que dice, estamos parados sobre hombros de gigantes. ¿Qué Ujú. piensas tú sobre esa frase? Me encanta esa frase porque a la final es cierto. Ellos no solo em, es que sean adultos mayores, sino que cargan sobre ellos una experiencia gigantesca que nos va a servir a nosotros y deberíamos tomarlo en cuenta porque a la final de las cosas que ellos ya han vivido, nosotros podemos aprender y me encanta eso. Cami, ¿tienes algún recuerdo de algo que tú digas, un profesor que tal vez ya es de la tercera edad, ya se jubiló, pero sigue siendo generoso con su tiempo y es nuestro profesor? Algo Ujú. que tú digas de él, tal vez de su carácter o alguna enseñanza que tú digas, esto es que no me quiero olvidar nunca, porque a veces uno escucha algo de algún maestro, de algún mentor, de papá o de mamá y dices, esta es una perla que yo no me puedo olvidar nunca. ¿Me podrías compartir algo? Bueno, tengo varias cosas, pero recién en este semestre estoy con un profesor que ya se jubiló, él es cirujano general y me gusta mucho que él nos comparte sus cosas, porque, a ver, ahora las cirugías se hacen, hay una cirugía que se llama laparoscópica, Sí. ¿ya? Ujú. Y la Es menos cirugía, invasiva. exacto, exactamente, y la cirugía convencional, que es en la que él tiene un poco más de experiencia. Y nos mencionaba que nosotros tenemos que
saber estas dos cosas, porque cuando nos venga una emergencia, si es que nos centramos solo en los avances de la cirugía laparoscópica y no podemos resolver un poco más con la cirugía convencional, estamos fregados. Entonces él nos decía que nunca por tal vez querer decir, ay no, ustedes están muy atrasados, me voy a ir a la cirugía laparoscópica que es más avanzada, nosotros dejamos detrás eso y no vamos a poder tratar a un paciente bien. Entonces decía que nunca dejemos de lado las cosas que ya se aprendieron anteriormente para que nosotros podamos seguir avanzando. Qué genial y qué Ujú. importante dominar eso también. O sea, no solo como un concepto de, y Ujú. así sé cómo se hace, sino como realmente soy un capo en esto Ujú. y aparte en lo otro. Yo creo que profesionalmente eso te Ujú. hace otro nivel. Ujú. Así que Cami, vamos ahí. Ojalá. Cami, quería preguntarte cómo es un día tuyo al ser estudiante de medicina. Ujú. Bueno, ahora estoy empezando mi nuevo semestre y por lo general me toca levantarme casi todos los días a las 5 de la mañana. Me levanto a las 5 de la mañana, me alisto y tengo que llegar volando a clases a las 7. Entonces, muchas veces trato de llegar antes a la U para poder desayunar. Mi papi me sabe mandar desayuno. Qué lindo. Entonces, trato de llegar antes, avanzo a desayunar y de ahí sí, clases de corrido hasta tal vez 5 de la tarde que recién podemos almorzar Wow. y así hasta las 8. ¿Cómo haces para, o sea, son tantas horas de información compleja, Sí. ¿cómo haces para seguir absorbiendo? Porque tal vez en algunos momentos ya estás tan cansada que dices, ya, la mente fue a shoot down. Sí, justo ahorita hay un profe que nos está dando 3 horas seguidas de clase porque no nos puede dar otros días. Pero no me siento tan cansada porque justo hablaba con un compañero y él me decía, ¿cómo vamos a hacer si el cerebro a la primera hora ya se apaga? Pero siento que son tal vez como esas ganas de saber un poco más, las que tal vez nos mantienen con un poco de energía durante todo el día que estamos en la U, porque si no, sí estaríamos muy cansados. Sí, súper Ajá. fuerte ese horario, muy exigente. Respeto muchísimo a los médicos. Cami, yo quería preguntarte, tú me dices que tienes una memoria bellísima de tus abuelitos. Ujú. De lo que entiendo, tú fuiste criada por tus abuelitos que ahorita ya están delante de Dios, tus Ujú. preciosos abuelitos. ¿Qué, qué recuerdos, qué valores, qué traes de ellos Ujú. para vivirlo hoy? ¿Qué enseñanzas te dejaron? Seguramente muchísimas, pero cosas Todo. que tú te acuerdes. Yo te voy a compartir en un ratito algo que lo tengo muy presente. Ujú. Qué bestia. Todo. Yo siempre les tengo muy presentes a mis abuelitos, siempre. O sea, todo, prácticamente todo lo que sé es gracias a mis abuelitos. Pero lo que tengo muy presente es que mi abuelita nos enseñaba tal vez a acercarnos un poco más a Dios de una manera un poco más linda. Entonces ella nos hacía escribirle cartas y nos Adiós. llevaba a Dios. Wow. Y nos llevaba al parque y decía que busquemos el árbol más bonito y más grande. Entonces, ahí nosotros le dejábamos con una flor la carta en el árbol. Y ese Ay, qué recuerdo lo tengo especial. muy lindo, muy especial. Qué chévere. Cami, qué hermoso. Sí. Cuando yo le pregunto a alguien sobre sus abuelitos y a veces me dicen, no, yo no tuve abuelitos o yo no les Ujú. conocí a mis abuelitos. Yo digo, te perdiste de algo, de una bendición tan Sí. espectacular. Yo quería contarte que cuando yo era niña, Ujú. siempre iba a ver a mi abuelita, mi Ya. mami mamá. Yo le Ujú. puse así, mami mamá, porque era de la mami de mi mami. Entonces, mami mamá, se llamaba Pilar, María del Pilar. Y ella vivía en uno de los valles en San Rafael, yo vivía en Quito. Ujú. Pero es que yo tenía que llegar viernes a la casa de ella porque yo quería ir con mi hermano, queríamos ir juntos y nos íbamos, mis papis nos iban llevando. Ya cuando crecimos, les Ujú. dijimos a mis papis, déjennos ir en bus. Y era como, no, qué peligro, no pueden ir en bus. Y por favor, ya somos grandes. No era tan peligroso como ahora, para ser Exacto. sincera. Mi abuelita nos esperaba en una pizzería. Parada, desde el momento que ella sabía que íbamos a salir de Quito, mi abuelita estaba parada en la pizzería esperándonos. Ujú. Era la mujer más dulce que Ujú. conocí y recuerdo que nos bajábamos del bus y pasábamos sábado y domingo en la casa de mi No. abuelita.
Y tengo una memoria muy clara que yo intento que sea parte de mi vida. Y es que un día salíamos de la casita de ella y había un árbol de guayaba. Olía a guayaba, súper rico. Y recuerdo que mi abuelita, no sé por qué, pero en la conversación me dice, mijita, algo que tienes que hacer tú por la vida es ir regando bondades. Y olía a guayaba. Y cada vez que yo huelo una guayaba o que veo un árbol de guayaba, le tengo clarísima a mi abuelita como dándome esa misión, como diciéndome, anda regando bondades. Y yo creo que los abuelos son un tesoro. Qué bueno que pudiste tenerlos durante algunos años de la vida. Yo les digo a mis chiquitas, ustedes son bendecidas porque tienen abuelos. Y querida Cami, algo solamente para cerrar este lindo tiempo juntas, que te agradezco tanto por abrirme tu corazón, tu vida. Te quería preguntar 2 cosas. En tu vida, ¿quién es Dios? Después de que tú me cuentas que tu abuelita te enseñó a conversar con Dios a través de cartas, ¿quién es Dios para ti? Para mí Dios es todo, todo. Dios es mi padre, Él es quien me guía, Él es el quien me tiene aquí. Dios es, no sé, es lo más importante en mi vida. ¿Y cómo es que esa relación que comenzó hace muchos años con Él se sostiene en el tiempo? Obviamente, siempre acercándome más a Él, teniendo presente que si es que no tenemos a Dios en nuestra vida, no podemos hacer nada. Entonces, siempre trato de acercarme un poco más, de aprender un poco más. Qué lindo que Dios sea tu roca, tu amparo, tu fuerza. Y Cami, pregunta de cierre, a ver si es que logramos hacer esto, verás. Si es que tú tendrías aquí a un médico pediatra, porque yo sé que tú quieres hacer una especialidad en pediatría. Un médico tal vez con un poco más de años, que tenga, no sé, unos 50, 60 años, ya con algunos años de experiencia, de recorrido, ¿qué le preguntarías tú? Quisiera preguntarle muchas cosas, pero me gustaría saber cómo él manejó este tema de la toma de decisiones a una edad, por ejemplo, a sus 23 años. Sí. Y cómo él ha logrado hacer que él sea un buen médico. ¿Cuáles han sido las habilidades que él ha tenido que desarrollar para ser un buen médico? Qué chévere, Cami. Me parece una pregunta fantástica y espero que en el próximo episodio de XYZ podamos responderla. Sí. Tengo esa Gracias, expectativa. Gaby. Querida Cami, quiero agradecerte por tu tiempo, por abrirnos un poquito de tu vida, por permitirnos saber cómo es la vida de una estudiante de medicina en esta época. Y sobre todo, gracias por ser una joven que valora a otras generaciones. Yo creo que ese camino es muy sabio. Gracias, Gaby. Igual, gracias por la invitación y por permitirme compartir cosas de mi generación. Estoy muy contenta. Qué chévere, y te agradezco a ti por habernos acompañado hoy en este primer episodio de la 3ª temporada del podcast XYZ, este espacio que busca conectar generaciones. Te quiero invitar a seguirnos en nuestras redes sociales como HCJB. Puedes encontrarnos en Instagram, en Facebook, en YouTube. Nos vemos la próxima. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.